El Señor no nos ha soltado, como hemos cantado, y no nos soltará tampoco. Damos gracias a Dios por su bendita promesa, que en Dios es fiel. Como dice el apóstol Pablo, las promesas de Dios en Él son sí y amén. Esto significa que así es, así va a ser. No hay manera de que no sea como Dios nos ha prometido. Bueno, hermano, quiero compartirle una palabra a usted que conoce del Señor. Y si hubiera alguna persona que se ha conectado y no conoce tanto del Señor o está volviendo al Señor, hoy oramos antes de comenzar con los chicos, mi familia acá, por esta reunión y orábamos acerca de aquellos hermanos que están volviendo, que nos han dicho, se han conectado con nosotros, algunos de esta comunidad, otros de otra, pero que están volviendo al Señor. Y en ese volver al Señor, entendemos nosotros, es volver a las verdades de Dios. No es solamente congregarse, que forma parte de nuestra fe cristiana, de la práctica de nuestra fe cristiana, sino volver a enfocarse en las verdades de Dios. Si hay algo que ha pasado en este tiempo, es que muchos cristianos se han desenfocado de las verdades divinas. Lo que pasa a nivel social, lo que pasa a nivel sanitario, lo que puede estar pasando a nivel personal, lo que pasa en la vida laboral, de alguna manera va afectando el enfoque de nuestra vida. Por eso que insistimos últimamente con la pastora Majo de volver a reenfocarnos en Dios, de volver a reenfocarnos en la palabra de Dios, en el propósito de Dios y en los planes de Dios, porque eso no ha cambiado. Hace un rato subí ahí un estado a mi WhatsApp que tiene que ver con lo que estoy pensando. Muchas cosas han cambiado, pero otras no cambiaron en absoluto, porque Dios no cambió en absoluto. Las verdades de Dios no cambiaron en lo absoluto y los recursos que los cristianos tenemos en ese Dios y en esas verdades tampoco han cambiado en lo absoluto. Así que hacemos énfasis para poner la mirada en lo que en Dios tenemos, no en lo que está pasando, sino más bien en lo que en Dios tenemos. Todos han pasado por situaciones adversas, difíciles. Aún el propio Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, tuvo que enfrentar situaciones difíciles. Los que somos cristianos y conocemos la palabra de Dios, nunca le pedimos a Dios no pasar por alguna circunstancia, sino más bien que Dios nos dé fortaleza, que Dios nos conserve la fe en medio de esa circunstancia. El apóstol Pablo, cuando le habla a los romanos en el capítulo 8, dice, más en medio de estas cosas, y describe situaciones de salud, describe situaciones sociales, aún económicas, enemigos, y dice la Biblia, en estas cosas somos más que vencedores, no por la ausencia de estas cuestiones, sino en medio de la adversidad somos más que vencedores los que conocemos a Dios y caminamos con Él. Hay varios relatos en la vida del Señor que muestran la adversidad y cómo el Señor se levantó en medio de la adversidad. Ayer a la tarde hacíamos énfasis en el consultorio pastoral de los recursos que tenemos, en alusión a la viuda que le dijo al profeta que no tenía nada y el profeta le hizo ver que algo en su casa tenía. En alusión a eso hacíamos énfasis en lo que sí tenemos, y los cristianos, hermanos, tenemos mucho en este tiempo, y de eso mucho que tenemos en Dios tenemos que usarlo. Hace 7 días, cuando estuvimos en una reunión como esta, desconocíamos las nuevas medidas, se ha abierto un poco la economía o la actividad económica, mejor dicho, que tiene que ver con la comercial, con la laboral, con la producción. Así que algunos de nuestros hermanos saldrán, gracias Tomás, algunos de nuestros hermanos saldrán a trabajar con la expectativa que eso ha generado y genera. Algunos, seguramente nuestra sociedad es un poco distinta a como la dejamos cuando todos salgamos a la vez, o por lo menos mayoritariamente, a vivir en Olavarría. La sociedad ha cambiado un poco, las maneras han cambiado, la forma de acceder a los comercios también ha cambiado y al trabajo también. Aún quedan actividades que todavía están restringidas, pero lentamente o poco a poco, de alguna manera la actividad va volviendo y la vida normal dentro de ello. Pero yo quiero decirle que más allá de estas medidas que se van tomando, sí estoy preocupado porque los cristianos a veces desconocemos los recursos de Dios, y si no los desconocemos, no los usamos demasiado. Yo entiendo humanamente que algunas cosas nos van a pasar como a todas las personas, ¿no? Pero en medio de esas cosas, como acabo de decir, debemos apelar a los recursos que en Dios tenemos. Y pensé
Desde esta mirada, de esta orientación, pensé en esta porción que quiero compartir. Titulamos este sermón Ministrando en medio de la tormenta, porque yo creo que es en estos momentos donde los cristianos podemos mostrar lo que de Dios sabemos y lo que de Dios tenemos. Porque por la tormenta pasan todos. Nuestros vecinos, nuestros amigos y familiares, todos los que conocemos y nos conocen, están pasando por situaciones muy similares a las nuestras. De hecho, estamos todos inmersos de alguna manera en esto que se ha generado a partir del COVID-19 y todas las medidas que tienen que ver con ello. Cristianos y no cristianos. Dije por allá alguna vez que había escuchado un montón de voces que se levantan, predicadores, algunos famosos, otros menos famosos, pero se levantan voces en el nombre de Dios. Cada uno tendrá su mirada acerca de lo que pasa y cómo hacer frente a lo que pasa con los recursos que en Dios tenemos. Pero ya se va clarificando con el paso de los días, 50 y tantos días creo que llevamos de este tiempo, y ya algunas cosas están siendo un poco más claras. Y yo quiero, hermano, ahora que usted va a salir, o por lo menos si es que va a salir a ganar su sustento y va a empezar a hacer la actividad económica o comercial normal, y de alguna manera va a empezar a vivir como estábamos viviendo allá por marzo de este año, yo quiero que usted se aferre a la palabra de Dios esta noche, porque usted, como hombre de Dios o mujer de Dios, tiene más recursos que los demás que no tienen a Dios. Y aunque navegamos las mismas aguas, aún en estas aguas turbulentas o tormentosas, usted y yo no somos iguales al resto de las personas. Sí somos iguales en cuanto a que somos seres humanos, pero digo que no somos iguales en cuanto a los recursos que en Dios tenemos. Así que yo voy a hablar de un recurso espiritual, como es la fe y la gracia de Dios y el poder de Dios para administrar en medio de tormentas o en medio de crisis. Y para eso me voy a inspirar en la porción de San Marcos, capítulo 4, versos 35 en adelante. Y voy a leer la porción de corrido y luego voy a ir diciendo algunas cosas que tienen que ver con lo que sucedió allí. Y luego le voy a pedir en el nombre del Señor, si usted es cristiano como yo y conoce a Cristo y tiene la fe cimentada en Dios y en su poder, que pueda levantarse en medio de este tiempo y ministrar, porque lo que nosotros tenemos el mundo no lo tiene. La gracia de Dios que está en la iglesia no está en el mundo, el poder de Dios que está en la iglesia no está en el mundo, y entonces los recursos de Dios que usted y yo tenemos que usarlos o saber usarlos. Así que yo voy a leer la porción que tiene que ver con una tempestad en uno de los relatos que hay en los evangelios, porque hay otros. Yo elegí esta porción para hacer algunas consideraciones que le quiero transmitir a usted en esta noche. Y leemos San Marcos, si usted llegó hasta allí, San Marcos capítulo 4, versos 35 en adelante, dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Preste atención a eso. Había también con Jesús y sus discípulos otras barcas en el mismo mar de Genesaret. Y dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba o ya se hundía. Y él, hablando de Cristo, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces los discípulos, desesperados, le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y dice la Biblia que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces él les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados o asustados? Y mire la pregunta que hace el Señor: ¿acaso no tienen fe? El Señor hace un reproche, y ya vamos a llegar a ese punto en algún momento de la reflexión, pero el Señor, quiero hacer énfasis ahora, el Señor le hace un reproche. El Señor no esperaba que ellos dudasen de Él, ni de lo que estaba pasando, o mejor dicho, que en esas circunstancias pongan la fe en Dios. Así que Él se levanta y les reprocha acerca de la fe. Entonces, dice el 41, temieron con gran temor y se decían unos a otros, a pesar que eran discípulos de Él: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lo primero que quiero decirle, que menciona este relato, es que el riesgo se había aumentado.
se levantaron vientos. Ellos estaban acostumbrados a navegar porque varios de ellos eran pescadores y precisamente de ese mar. Sin embargo, cuando se levantan las tormentas o soplan los vientos y hay otros riesgos, hay otros peligros, entonces los seres humanos empezamos a desarrollar una emoción negativa que se llama miedo o temor. Cuando las condiciones son normales, difícilmente los seres humanos desarrollamos esta emoción. Pero cuando viene la tormenta, cuando vienen los peligros, cuando asoplan los vientos y las olas son altas, empezamos a sentir esa sensación, que es una emoción, como dije, que es el temor. Empezamos a pensar algo malo nos va a pasar. Esta tarde, y de hecho saludo a Susana, que dijo que se iba a conectar al mediodía, estuvimos ahí en el instituto orando por Susana, y ella me dijo, ayer me había agarrado un poco de miedo, pastor. Me puse a pensar y me agarró miedo. Es normal cuando las noticias a veces no son del todo buenas, o cuando nos imaginamos siquiera ante el riesgo, ante el peligro, y nos imaginamos algo malo nos va a pasar. El riesgo al que a veces nos sometemos genera ese miedo, y el miedo es lo opuesto a la fe. Por eso hacíamos énfasis ayer de aquellos hermanos que dudaban de qué iba a pasar, o aquellas hermanas, mira hermano, va a pasar lo que Dios haya previsto que pase. No va a pasar más que eso en la vida suya y en la mía, porque nuestras vidas están en las manos de Dios. Estamos en una barca en el mismo mar donde la tormenta azota y azota para todos. Pero insisto en esto, usted tiene los recursos que los demás no tienen, porque como dije ayer, usted tiene a Dios, tiene la fe en Dios, tiene la gracia de Dios y tiene el poder de Dios para levantarse con esos recursos y, como hizo Cristo, reprender la tormenta, reprender el mar. Lo segundo que quiero decir es que ellos estaban en obediencia. Ellos estaban en obediencia porque pasaban por ese mar a la palabra del Señor. El Señor les había dicho, pasemos al otro lado. Y en medio de ese camino de obediencia se encuentran con esta tormenta. ¿Por qué digo esto? Porque usted no espere encontrar pecados o desobediencias cuando algunas cosas o algunas tormentas se levanten. A veces haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios ha establecido, obedeciendo su voz, no evita eso que pasemos por algunas tormentas. Pero si aprendemos de Jesús, como discípulos de Jesús somos, entonces nos levantaremos y ministraremos con poder de Dios en medio de la tormenta, porque para eso, entre otras cosas, para eso nos ha dado Dios el poder. Usted está en obediencia. Alabado sea el Señor. Bendigo su vida si ha entendido cómo caminar la fe cristiana en esta tierra, porque esta tormenta no es como la tormenta de Jonás. Esa tormenta en la vida de Jonás se desató porque él estaba en desobediencia. Pero estos discípulos no, estaban obedeciendo la palabra de Dios, estaban obedeciendo el mandato de Dios, aún así pasan por esa tormenta que ya describimos mientras leíamos. Lo tercero que quiero citarle son las otras barcas. Las otras barcas, que son los testigos de lo que están viéndonos a nosotros en este tiempo. Seguramente usted le habló a una cuñada, a un cuñado, a su padre, a su madre, le ha hablado a sus hijos del Señor. Bueno, esos son los que están en medio de esta misma tormenta como nosotros, pero son los testigos de nuestra fe. Son los testigos de cómo nosotros actuamos en medio de la tormenta. Son los testigos que ven para qué sirve en todo caso los recursos de Dios. ¿Para qué sirve ir a la iglesia? ¿Para qué sirve haber conocido a Dios? Bueno, no hay oportunidad mejor para mí. No hay oportunidad mayor para mí cuando las tormentas se desatan para que usted y yo seamos testigos. Ante esos testigos va a redundar de lo que Dios puede hacer en la vida, que se entrega de todo corazón a Él. Me alegro que de la tarde de ayer y a hoy algunos testimonios recibimos, sobre todo la pastora, que es la que más se comunica, de hermanos que han levantado su mirada, que se han levantado en fe, que han vuelto a pensar como cristianos, que han vuelto a pensar según los recursos de Dios que tenemos, porque tenemos infinitos recursos de Dios, y aunque somos considerados y somos prudentes, no vamos a desconocer que Dios está con nosotros, y como dice la Escritura, amén, si Dios está con nosotros, ¿quién en contra nuestro? Por eso dije el domingo pasado, levántate y resplandece
resplandece, citando a Isaías, porque la luz del Señor ha nacido sobre nosotros. Y ahora quiero decirte que te levantes en el poder del Señor, en la gracia del Señor, porque en medio de la tormenta hay testigos que te están mirando, como me están mirando, para ver y qué va a hacer María, qué va a hacer Susana, y qué va a hacer Pedro, y porque le hemos hablado de Dios, le hemos compartido las bondades de caminar con Cristo, y en medio de la tormenta a veces los cristianos estamos iguales que aquellos que no conocen a Dios. Pero ojalá pueda desafiarte la palabra en esta tarde para que aprendas de tu líder, que no es el pastor Rolón, en todo caso también es líder del pastor Rolón, como es Cristo, que aprendas del Señor a ministrar en medio de la tormenta, a levantarte en fe, a levantarte en el poder de Dios y poder ministrar allí con el poder que Dios da. Lo tercero que quiero decir, dije primero los peligros, luego que estaban en obediencia y dije que había testigos. Lo cuarto que quiero decir es la impotencia que ellos manifiestan. Dice, porque se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas de la barca de tal manera que se anegaban, y el Señor, hablando de él, estaba durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron diciendo, Señor, ¿no ves que no tienes cuidado de nosotros? Yo dije que muchos de ellos eran pescadores, y de ese mar en particular. Ellos conocían como pescadores cómo soplaban los vientos allí, cuáles eran los peligros y cómo hacer frente a los peligros. Pero ¿no le pasa a usted que a veces, conociendo las situaciones, conociendo la realidad, siendo de alguna manera humanamente experto en algo, aún en eso se complica? Dígame si no le ha pasado alguna vez. Y sabe, cuando por circunstancias de esta vida, yo no digo siempre que Dios nos lleva, en todo caso Dios permita que lleguemos a esas circunstancias de la vida en la que los recursos personales ya no sirven. Ellos tenían conocimiento, ellos tenían pericia, sin embargo, por la desesperación con que van a buscar a Jesús, seguramente los recursos personales, la pericia que ellos tenían para enfrentar tormentas, se les habían acabado. Hermano, si usted llega a la conclusión de que los recursos que usted tiene, los personales me refiero, no los que tenemos en Dios, se han terminado, aún quedan infinitos recursos, como son Dios, la gracia de Dios, las riquezas de Dios, la gloria de Dios, la manifestación de Dios y el Espíritu Santo de Dios, que es suficiente cuando usted ya no tiene más recursos. A mí me gusta la expresión de Pablo a los Corintios cuando dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él estaba hablando allí del aguijón en su carne, y déjeme decirle que cuando no hay más recursos personales, entonces todavía quedan los abundantes recursos de Dios para hacer frente a lo que nos toca vivir. Si esta circunstancia le ha hecho pensar que ya no tiene más recursos, por favor, si no lo escuchó, escuche el consejo pastoral de ayer. Ese tiempo que tuvimos, que hablamos de la providencia divina. Cuando ya no hay más recursos, aún queda un recurso sobrenatural, que es la providencia de Dios. Ellos van al Señor como quien ya no tiene más que hacer, como quien ya mira sus recursos y están vaciados de recursos personales, pero hacen algo bueno, como dijimos ayer de la mujer, de la viuda que fue al profeta. Van a buscar al Señor. Van a buscar al Señor. Yo no sé cómo es tu intimidad con Dios estos días. Dije que algunos han dado testimonio de estar volviendo al Señor, de esta comunidad y de otras, y yo me gozo en el Señor, porque ese es el camino, buscar de Dios nuevamente, buscar de la presencia de Dios nuevamente, porque eso reenfoca a los cristianos. Así que van desesperados al Señor con un reproche. La Biblia dice, no se dormirá el que guarda Israel. ¿Se acuerdan en el Salmo 121? No se dormirá el que guarda Israel. El Señor estaba durmiendo con la paz de quien está en control. El Señor no estaba descuidado, ni mucho menos. No estaba durmiendo por irresponsable, ni mucho menos. Estaba en la paz de saber que tiene el control. Estaba en la paz de saber que no hay nada que puede acontecer en nuestra vida a menos que Dios disponga que eso no suceda. Así que en la desesperación ellos van a buscar del Señor. Y el Señor dice que ante el llamado desesperado, Él se pone en pie, Él se levanta. Y aquí yo quiero centrar de alguna manera, porque de Cristo aprendemos, somos seguidores de Él. De aquí quiero centrar la enseñanza de esta noche, el énfasis que le quiero dar. Porque usted también es seguidor de Cristo como yo.
Y si usted es cristiano, ha recibido como el Señor nos ha prometido de su Espíritu. Cuando le dijo a los discípulos allí en el capítulo 1, verso 8 de Hechos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Van a recibir de ese Espíritu y han recibido ese Espíritu. Entonces quiero enfocarme en esta hora en el modelo de Jesús ante la tormenta. Por eso el título del sermón, ministrando en medio de la tormenta, porque Él se levanta. Y dice la Biblia que reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, es tiempo de levantarse si no lo hizo aún. Es tiempo de ponerse si no lo hizo aún. Es tiempo de levantar la voz allí donde usted está y reprendiendo en la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, que te ha dado a vos y me ha dado a mí, reprendiendo las olas y reprendiendo el viento, que no es ni más ni menos que aquello que atenta contra tu vida, que atenta contra tu paz, contra tu estabilidad. Y en vez de ser preso de eso y por esa circunstancia ser preso del miedo, levantarte en el nombre del Señor y empezar a reprender eso que viene contra tu vida y tu familia, porque es lo que hizo Cristo el Señor. Y dice la Biblia que se hizo grande bonanza. Y yo pensaba en esa grande bonanza para las otras barcas que estaban junto a la barca del Señor. Porque cuando la paz de Dios llega, porque cuando la gracia de Dios se manifiesta, cuando Dios da un buen resultado, no solamente lo da para los hijos de Él, sino para cuantos están alrededor de los hijos de Él. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si vos te levantás y reprendes esta tormenta, no solo la calma vendrá a tu círculo más íntimo, sino que también la calma vendrá para todos aquellos que están alrededor tuyo, porque como siempre digo, una persona bendecida deja atrás de sí bendición. Una persona llena de Dios comparte de esa llenura de Dios a los que están a su alrededor. Una persona de fe transmite la fe que de Dios ha aprendido. Por eso quiero decirte, el que mató gigantes no solamente fue David. En los últimos capítulos del libro de Samuel dice que los valientes de David también mataron gigantes. ¿Sabe qué principio espiritual es ese? Que cuando estamos cerca de personas de fe, cuando estamos cerca de personas llenas de Dios, lo que aprendemos es administrar en medio de las circunstancias. Y yo quiero decirte que te levantes en este tiempo y le transmita a tu generación, le transmita a tus hijos y a lo que está alrededor tuyo, que no importa el tiempo que estemos pasando, porque Dios es suficiente para terminar este tiempo y las secuelas que este tiempo pueda dejar. Yo no tengo dudas, como dije ayer, que el año va a ser el mismo que Dios pensó. Porque si Dios en 7 días hizo el mundo, puede cambiar cualquier realidad en 7 días más. Y tendrá Dios finalizado este tiempo un montón de meses por delante. Así que digo yo al Señor, Señor, vos tenés poder suficiente para hacer lo que haya que hacer durante el resto del año, para que tus planes para nosotros sigan tal cual los habíamos pensado. Así que el Señor se pone en pie, hace una declaración de fe, da una orden con poder y trae un beneficio para todos los que estaban allí, para todos los que estaban allí alrededor de Él. Hermano, si hasta aquí no te levantaste, yo quiero animarte en este tiempo a que te levantes en Dios. Por ahí te abrumaron las noticias. Alguna vez alguien preguntó del consultorio pastoral, creo que hace 15 días atrás, si era bueno mirar tantas noticias. Si no te hace mal, mirá todas las noticias que vos quieras. Pero si ves que el desánimo te va apresando, si ves que la psicosis te va apresando, si ves que vas perdiendo de vista las verdades de Dios y la estabilidad en las promesas de Dios, yo te aconsejo, no mires más noticias, porque no va a cambiar demasiado si mirás o no las noticias. Lo que sí va a cambiar si afecta a eso tu fe. Eso sí va a cambiar porque va a afectar tu ánimo y tu expectativa. Así que yo miro noticias todo el tiempo, pero no aconsejo igual a todo el mundo que lo haga, a menos que mirando las noticias no afecte tu fe y no venga el desánimo, ni venga el desaliento, ni creas que algo terrible va a pasar. Hace unas horas nada más, Majo, la pastora, fue a un establecimiento aquí y vio que otro comercio, yo puse un estado hace unos días atrás, cuando un muchacho jovencito que conocemos había puesto una tienda en este verano aquí a media cuadra de casa y la tuvo que cerrar. Y ahora el señor de al lado, que tiene un cotillón, también. Y bueno, eso no va a salir en la estadística de lo que está pasando, pero eso está pasando. Ahora, si has tenido que tomar una decisión así, y quiero dirigirme a vos que tal vez la hayas tomado,
Hoy habló una persona que no conocemos con la pastora Majo también, que tuvo que dejar un local para ir a trabajar a su casa. Si has tomado alguna decisión así y has visto retroceder en algo tu economía, yo te pido por el amor de Dios que te reenfoques en Dios nuevamente. Que te reenfoques en él nuevamente, porque lo que el diablo mediante esta circunstancia te haya hecho perder, saca al diablo, si mediante esta circunstancia has perdido algo, Dios es fiel para restituir lo que en este tiempo has perdido. Yo quiero que te levantes en fe. A lo mejor no entendemos demasiado todo lo que está pasando, no lo hemos entendido bien, hay distintas lecturas, pero yo sé que lo que has perdido por esto, Dios te lo puede restituir. Y yo en eso creo firmemente. Entonces te animo a pensar así, en el nombre de Dios. Cuando llegue la calma, yo no sé los efectos de la tormenta que fueron dejando por la vida de ellos, no perdió ninguno, pero seguramente esta otra tormenta, la de COVID-19, ha dejado algunos efectos bastante negativos en la salud para algunos, a otros han muerto, y en la economía para muchísimos. Pero quiero decirte que Dios, otra vez te lo digo, Dios es fiel para restituir lo que hayas perdido por la razón que lo hayas perdido. ¿Cuál es la clave para poder ministrar en medio de la tormenta? El principio del poder de Dios. El principio del poder de Dios sobre la iglesia. Dios ha dotado a la iglesia de su poder, porque lo dijo el Señor antes de partir: y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que usted tiene y yo tengo no es para que simplemente sintamos experiencias sobrenaturales en un culto, sino para que nos levantemos y ministremos en esta tierra, en este mundo, con el poder que Dios nos da. Y no importa los acontecimientos, estos o peores que puedan venir sobre la tierra, la iglesia cristiana está facultada para ministrar con poder en medio del contexto que nos toque vivir. El segundo punto es la gracia de Dios, porque había allí otras barcas que estaban también en la misma circunstancia, pero como Cristo se levantó y reprendió el viento, las demás barcas también disfrutaron de la bonanza de tener a un hombre de Dios allí. Yo quiero decirte que si Cristo no ha estado en tu barca hasta aquí, lo pongas allí. Si lo has dejado dormir o tú te has dormido con Cristo en la barca, yo quiero invitarte a que lleves al Señor al seno de tu casa, a que lleves al Señor al seno de tu corazón, a que lleves al Señor al seno de la dificultad, de la tormenta, lo dejes entronar allí y te levantes junto con Él en el poder que Él te da y comiences a reprender el viento y las tormentas y las olas, para que empieces a vivir la gran bonanza que ellos vivieron como resultado. Lo otro que te quiero decir es la paz que embargó a esas personas. Así como la tormenta genera miedos, así como las tormentas genera pánico en algunos, la gracia y el poder de Dios traen la paz a los corazones. Amén. Así que si estabas angustiado, ¿por qué va a ser? Tuviste que cerrar el negocio. Yo te desafío en la fe. Ayer dijimos varias cosas. Busca otro video que hay por allá de administrar los recursos, que también está en YouTube, pero ayer dijimos algunas cosas que tienen que ver con la providencia. La pastora pasó una canción maravillosa que yo no la conocía el día viernes, donde el Señor se levanta en medio de la tormenta y Dios prevalece siempre, porque Dios siempre prevalece. Así que si has afectado, o esta circunstancia ha afectado mucho tu vida, la social, la personal, la familiar, la laboral, yo te pido que te levantes en esta tarde, noche, y empieces a ministrar con el poder que Dios da. Hay varias tormentas de todo tipo, las económicas, las familiares. En medio de la salud, como oramos esta tarde y la ungimos con aceite a Susana, y fuimos en el nombre del Señor, porque así lo dice la Biblia. Cuando alguien está enfermo, llame a los ancianos. No sabía si nos iban a dejar pasar porque vieron todos los protocolos que hay en los lugares de salud, pero fuimos, nos presentamos como pastores y bueno, no nos permitieron pasar y oramos porque estamos convencidos de que Dios es suficiente para obrar en la vida de aquellos que depositamos en Él nuestra confianza. Yo no sé qué ha generado en la vida de ustedes, de todos los que están escuchando, este tiempo que nos toca vivir. Pero primero quiero que usted fortalezca su mirada en Dios. Que comience a reenfocarse, si es que perdió el enfoque, en los recursos que Dios da, en el poder que Dios da, en la gracia con que Dios lo ha revestido, en esa comunión con Dios que es suficiente para proveer, como decíamos ayer, todo lo que usted puede haber perdido. Aférrese a esta palabra. Si le ha tocado perder en este tiempo,
Algunos han perdido trabajo y yo no sé si a alguno de los que está del otro lado no le ha tocado perder trabajo. Otros han perdido recursos económicos porque le han reducido el salario en alguna empresa en la cual trabaja. Algunos seguramente han perdido el negocio o por lo menos han tomado decisiones como las que dije recién. Yo quiero que te aferres a esta palabra de todo corazón. Dios es fiel para restituir lo que has perdido. Mi única preocupación en la vida, y yo te la transmito a vos, es ser fiel con Dios, estar alineados con Él. Porque cuando uno está alineado con Él y practica la fe cristiana, yo espero un solo resultado, que Dios cumpla sus promesas. Y no me muevo de allí. Yo hago lo que Dios me encomendó y yo espero que Él cumpla sus promesas. Así que, si te ha tocado perder, si estos vientos o estas olas se han llevado algo que te pertenecía, yo quiero en el nombre de Jesús que tú te levantes hoy y como Cristo reprendió el viento y las olas, empieces a ministrar en tu lugar donde estás, empieces a ministrar en tu familia, empieces a ministrar en tus hijos, empieces a ministrar en tu trabajo y en tus negocios, empieces a ministrar, levántate en el nombre del Señor y ministrar como ministro de Dios que sos. Déjenme orar por aquellos que a lo mejor no tengan la madurez para poder orar de esta manera. Yo quiero orar por ustedes de todos modos. Pero si usted es maduro en la fe, te invito a que se levante en el nombre de Dios. Ese poder que Dios le ha dado, como dije, no es para los cultos de los cristianos solamente. Disfrutamos de la gracia y el poder de Dios cuando estamos juntos, pero ese poder que Dios nos ha dado es para ministrar en todas circunstancias de la vida. Y aún en las difíciles como estas, aún en las tormentas como estas, aún cuando el riesgo aumenta, aún cuando la amenaza aumenta, es ahí donde debemos levantarnos y ministrar en el poder de Dios. Pero déjeme decirle primero que puede estar alguno escuchándome y como dije la pasada, quiero poner un poquito de énfasis ahora, que no ha llevado a Cristo en la barca de su vida, que no tiene al Señor en la barca de su familia, que está atravesando por esta tormenta por la cual estamos atravesando todos, pero sin el recurso de la fe, sin el recurso del Señor y de su gracia y de su poder y de sus promesas y de su providencia. Y yo quiero decirte que empieces por allí en esta noche, que invites a Jesús a venir a tu barca. Porque no importa las tormentas que se puedan levantar, el Señor va a levantarse en medio de la tormenta y va a poder reprenderlas. La expresión de los discípulos al final, ¿quién es este que aún los elementos naturales le obedecen? Es porque conocieron una faceta del Señor que no habían conocido antes. Después de este tiempo, seguramente los que veamos ministrar a Dios, conoceremos a un Dios en alguna faceta distinto a lo que hemos conocido al Señor hasta acá. Hace un tiempo dije que yo con 50 años nunca había vivido una cosa semejante. Hoy escuché a un periodista que es mucho más grande que yo diciendo, en los años que tengo nunca hemos visto una cosa semejante. Bueno, se ve que hay que remontarse mucho para atrás para ver que algo así haya pasado. Pero no importa que sea algo nuevo, aún en lo nuevo veremos la manifestación de la gracia de Dios para con sus hijos. Así que yo le invito a que si está en su casa, incline por un momento su cabeza, se ponga en actitud de oración, que quiero orar por usted. Primeramente por aquellos que van a invitar a Jesús a venir a la barca. Aquellos que van a invitar al Señor, a que el Señor sea Rey de sus vidas. Y para tener a Cristo en el corazón, dice la Escritura, simplemente hay que hacer una oración de confesión y por la fe recibirle. Y este es un misterio, pero que sucede en la vida de aquellos que lo hacen. Dice Romanos capítulo 10 y verso 10, que si confesamos que Jesús es el Señor, entonces somos salvos. Y yo quiero invitarte a que confieses a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y que a partir de este tiempo invites a Jesús a la barca de tu vida. Sí. Quiero referirme a algún cristiano que por allí ha estado apartado, que no ha estado practicando la fe cristiana, que se ha alejado del Señor, que pueda volver al centro de las verdades cristianas, al centro de los recursos en la fe cristiana, que pueda enfocarse nuevamente como cristiano en las verdades de Dios, que para mí metafóricamente es que Cristo vaya en el centro de nuestra barca, de la barca de nuestra vida, y desde allí el Señor con autoridad y poder pueda ministrarlo. Pero también quiero decirle, especialmente a aquellos que tienen alguna madurez en la fe cristiana, no pierda de vista los recursos que tenemos en Dios.
no pierda de vista la gracia del Señor, no pierda de vista el favor de Dios. Así que le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús te invocamos. Señor, te agradecemos lo que de tu palabra aprendemos. Tu palabra dice allí en Romanos que lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito. Y vemos en esta enseñanza, Padre bueno, que mientras los discípulos que te conocían estaban con temor, amedrentados, con miedo, turbados, presos del pánico, tú estabas tranquilo, reposando, descansando, y te levantaste en medio de la tormenta, y ministraste con tu poder, y ministraste con tu gracia, y ministraste con tu favor, y ministraste con tu paz, y fue grande bonanza, como dice otro evangelio. Fue una grande bonanza, no solo para vos, Señor, y para los que estaban contigo en la barca, sino también para esas otras barcas que estaban cerca tuyo. Señor, levanta líderes en este tiempo que ministren, levanta hombres en el hogar, levanta mujeres que están a cargo de sus casas, por lo menos espiritualmente hablando, que puedan levantarse en el nombre del Señor, que puedan ministrar en medio de la tormenta. Yo te ruego, Padre bueno, por aquellos que han perdido por esta tormenta, que han perdido la fe, que han perdido la paz, que han perdido la gracia, que han perdido la visión espiritual de las cosas, porque esa es la mayor pérdida que podamos tener, cuando perdemos de vista que tú eres el Señor, que tú eres inmutable, que tú no has cambiado, que tus recursos no han cambiado. Esa es la peor pérdida que podemos tener. Pero aún sin haber perdido esa realidad espiritual en sus vidas, puede que hayan perdido salario, trabajo, negocios. Yo te ruego, Padre bueno, en este tiempo, que tú comiences la restitución en sus vidas, para que ellos una vez más comprueben que tú eres un Dios suficiente, que no bendice a sus hijos solo porque la condición que nos rodea es favorable, sino que puedes bendecir a tus hijos en medio del caos y la tormenta. Nos gozamos en aquellos, como vamos a dar testimonio el próximo sábado, aquellos que han recibido bendiciones como no las tenían antes, este tiempo que comenzó, porque te creemos suficiente, Padre bueno, para bendecirnos en el caos, para bendecirnos en la tormenta, para bendecirnos en el desierto, para bendecirnos en la escasez, porque tú eres suficiente para hacerlo. Gracias te doy, Padre mío. Nos levantamos en el nombre del Señor y reprendemos toda obra del diablo en medio de esto que está pasando. Reprendemos toda influencia del diablo en medio de esto que está pasando. Y Padre bueno, por la gracia que tú nos das y el poder que tú nos das, reprendemos toda tormenta que de ti no provenga. Señor, lo que de ti viene lo aceptamos, pero lo que no viene de ti lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Reprendemos el viento, reprendemos las olas y toda experiencia que de ti no provenga. Porque, Padre, nuestras vidas están escondidas con Cristo en los lugares celestiales. Y de allí no nos vamos a mover. Padre, te damos las gracias porque tú estás con nosotros, porque tu gracia está con nosotros, porque tu poder está con nosotros, porque tus promesas están con nosotros y porque la providencia tuya está con nosotros. Gracias te doy nuevamente, Señor, porque tú nos das fe para atravesar esta tormenta. Y aunque estamos pasando por un periodo que es similar a todas las demás personas, tenemos a Cristo en la barca de nuestra vida. Tenemos al Señor en la barca de nuestra vida. Y eso es lo que marca la diferencia. Gracias te damos en Cristo Jesús, Padre bueno. Te levantamos altar de gloria, te levantamos altar de alabanza, te levantamos altar de gracia, porque tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos, porque tú no has cambiado. Y Señor, como los discípulos, a lo mejor conoceremos alguna faceta de tu poder y de tu gracia que antes no, porque estamos viviendo experiencias únicas. Pero como estamos viviendo experiencias únicas, también veremos la manifestación tuya que sea necesaria para este tiempo que nos toca vivir. Te ruego que bendigas a Valeria en su situación de salud, que te glorifiques en tu cuerpo como a Susana y como a todos los que están pasando por procesos de salud en medio de esto, para que tú te levantes con poder y con gloria, te glorifiques en esos cuerpos que tú has creado. Y como tu palabra nos enseña que por tu llaga hemos sido sanados, te glorifiques también en sanidad, te glorifiques en milagro, porque tú no has cambiado. Y estas realidades espirituales tampoco han cambiado, Señor. Ayúdanos a mantener el enfoque de lo que tu palabra nos enseña en medio de este tiempo. Reprendemos el miedo que no proviene de la fe. Reprendemos el temor que no proviene de la fe. Porque de la fe proviene un corazón en paz,
en sosiego, esperando la intervención divina de Dios. Y así estamos, expectantes en lo que vas a hacer, en lo que vamos a hacer en tu nombre. Y cómo seguirán nuestras vidas una vez pase esta tormenta. De algo estoy seguro, Señor, que el que perdió, tú le vas a restituir. Que también has preservado a otros que no perdieron. Y te agradezco infinitamente a aquellos que has bendecido aún más que antes de este tiempo, como hemos recibido testimonio. Gracias te damos, Padre bueno, porque tú sigues vivo y activo en este mundo. Tú sigues vivo y activo en nuestras vidas también y en la vida de nuestras familias. Señor, desatamos bendición sobre la vida de las familias en esta noche. Desatamos bendición en los trabajos, que cuando vuelvan a trabajar ahora, los que han tenido que estar impedidos de hacerlo, reciban de ti la bendición abundante. Y sean tiempos de abundancia. Así como han sido tiempos de escasez por las medidas que se han tomado, venga un tiempo de abundancia sobre la vida de tus hijos. Lo creemos con todo el corazón, Señor. Lo creemos porque tú eres un Dios suficiente y tus recursos no cambiaron. Nada cambió de lo que proviene de ti. Todos los cambios han sido a nivel social, aquí en esta tierra, a nivel sanitario, a nivel laboral y económico. Pero cuando levantamos la mirada desde el trono de tu gracia, todo sigue igual. Todo sigue igual, como en marzo, en febrero, todo sigue igual. Y ahí nos conectamos ante el trono de esa gracia, porque allí todo sigue igual. Y de allí vendrá el oportuno socorro para tus hijos. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús.